poderoso nuestro Dios. Culto en casa. Quiero que abran las Sagradas Escrituras en el libro de Juan. El día pasado estuvimos compartiendo sobre el capítulo 14. Anteriormente estuvimos compartiendo del capítulo 13, donde la reunión pasada, Jesús en el capítulo 14 hace un pedido, ¿verdad? Hace dos pedidos y hace promesas. Capítulo 14, versículo 1. Pero ahora vamos en el capítulo 15. Jesús es la vid verdadera. Cuarto evangelio, Juan, ¿verdad? Juan trata de la identidad de la palabra de Dios. Juan trata de la vida. Juan trata de la luz, de la regeneración, la gracia y la verdad de la palabra de Dios. También trae la revelación del Padre en el Hijo Jesús. Y ahora nosotros meditamos que dice, por favor que alguien me lea, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. ¿Qué más? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Nada podéis qué? Así que Jesús una vez más le habla a los discípulos pidiéndoles, ¿qué, hermanos? Que permanezcan en él. Yo soy la vid verdadera. Puede ser que Jesús haya dicho esto, hermanos, al pasar enfrente, digamos, de un viñedo, para dar un mensaje claro, para que aquellos que estaban en aquel momento, los discípulos, en fin, pudieran entender que Él era la vida, hermanos, que Él era el verdadero, que Él era la verdad, y que una persona, un ser, podía realmente en Él encontrar la vida, en Él poder llevar el fruto de lo que dice, de lo que le vamos a explicar, en fin, aquí. Entonces Cristo dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo será que se lo quitará. Bien, yo soy la vid verdadera. Puede ser, como le decía, hermanos, que Jesús, al pasar enfrente de un viñedo, arma esta parábola, digamos. Pero si nosotros vamos al libro de Salmos, capítulo 80, el Salmo 80, versículo 8 y 9, habla, hermanos, de la vid. Israel simbolizaba en aquella época la vid. Y en Isaías y en Jeremías trata una vez más de esta vid, pero se habla ya negativamente. Si nosotros vamos a Jeremías capítulo 2, versículo 21, está hablando de esta vid negativa. Pero nosotros, hermanos, tenemos que entender en el contraste de que Jesús quiso decir en aquel momento. Debemos estar arraigados en la palabra de Dios. No en Israel, sino en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos al capítulo 14, Jesús habla, entonces, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, esto lo estuvimos hablando. Pero lo que Cristo estaba diciendo a los discípulos, de que debía haber una permanencia para realmente nosotros dar ese fruto. Permanezcan en mí. Si nosotros fuéramos a mirar en aquel contexto, los discípulos en aquel momento se iban a turbar, se iban a desesperar o iban a tender, quizás tendían a, digamos, a desvincularse o a quedar entristecidos, pero no, Cristo dijo que permanezcan. Entonces, al permanecer, nosotros demostramos un amor de obediencia a la palabra de Dios. Y aquí una vez más Jesús les especifica, vamos a tomar, hermanos, que un árbol es el tronco, es la esencia de la rama. La rama, el tronco no es el que da fruto, sino la rama, ¿sí? Así que Cristo es la esencia en nosotros y somos nosotros que damos frutos. Somos nosotros que vamos a fructificar permaneciendo en la palabra de Dios.
Por eso dice, nada de mí, nada podés hacer. Si nosotros sacáramos la rama del tronco, hermanos, ¿qué va a pasar? La rama se va a secar, no va a dar fruto. Un labrador o alguien que plantaba una viña, hermano, no miraba la hoja, no miraba qué bonita era la hoja, sino venía ¿por qué? ¿Por qué venía? Por el fruto. Y si nosotros miramos el fruto, hermano, todo fruto, toda fruta que nosotros consumimos, siempre tiene ¿qué? ¿Qué tiene? Miren el que está a su lado y huele semilla. Semilla, hermano. Toda fruta tiene semilla, señal de que esa fruta, a nosotros tirar, descartar la semilla, va a volver a nacer ¿qué? Va a volver a nacer. Entonces eso es lo que Cristo estaba diciendo, es decir, permanezcan en mí para poder dar buen fruto. El fruto es que nosotros permanecemos en la palabra y otra persona va a oír ¿de qué? Va a oír del evangelio. Nosotros dentro de la humildad vamos a ver a conocer a Jesucristo. Capítulo anterior nosotros meditamos que todo lo que nosotros recibimos no es para nosotros vanagloriarnos, sino para que el Padre y el Hijo sea ¿qué? Glorificado. Toda bendición procede de Dios, todo procede de Dios. Entonces todo lo que yo recibo tengo que glorificar ¿a quién? A Dios. Bien, hermano, hasta el incrédulo es bendecido. Hasta el incrédulo, aquel que dice no creer en Dios, aún así Dios lo bendice. El sol salió hoy ¿para quién? La lluvia vino ¿para quién? Para todos. Vino para nosotros que creemos y aún para aquel que no cree. Vino la bendición también, vino la lluvia, porque procede de Dios. Nosotros como hijos de Dios entendemos, o como buenos cristianos entendemos que si permanecemos en la palabra podemos ¿qué? Llevar buen fruto. Es esto lo que Cristo le estaba especificando en aquel momento a sus discípulos. Permanezcan para que puedan dar buenos frutos. Toda aquella persona que se aproxima de ustedes, ustedes les puedan presentar ¿qué? No solamente la fruta, sino la semilla. Dígale que está a su lado, cuida la semilla. Dígalo fuerte, cuida la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Nosotros entendemos. Jesús hizo una parábola. Salió el sembrador a sembrar. ¿Y salió qué? Esparciendo ¿qué? La semilla. Salió tirando la semilla y la palabra de Dios muestra los puntos en los lugares que cayó, en los lugares que no dio fruto, en el lugar que realmente dio fruto, en el lugar donde realmente se tenía que tener cuidado. Cuando sembraba la semilla, en los pájaros venían y consumían la semilla. Lo que nosotros tenemos que entender en estos tiempos, hermanos, de ver que nuestro adversario, el diablo, anda, hermanos, como león rugiente, dice la palabra de Dios, pero nosotros tenemos que esparcir la semilla y dar a conocer a Jesucristo. Estamos en medio de una sociedad enferma, caótica, caída, que necesita conocer a Jesús. ¿Estamos aquí? Dice algo bien claro, hermanos. ¿Para que lleves qué? Y vosotros, le dijo a los discípulos y a los que estaban reunidos en aquel lugar, y vosotros ¿ya estáis qué? Ya estáis limpio por la palabra que os he hablado. Jesús, durante su periodo de ministerio, enseñó a los discípulos, habló con los discípulos, instruyó a los discípulos, se dio a conocer, trajo la revelación del Padre, trajo las promesas que realmente se cumplieron. En el capítulo 14 él dijo, enviaré ¿quién? Al Espíritu Santo como mediador. El Espíritu Santo que hace, opera en nosotros, obra en nosotros para que nosotros nos alejemos del pecado. El Espíritu Santo, Dios vino a obrar en nosotros para que nosotros tengamos una verdadera vida cristiana. El Espíritu Santo está para cumplir esa labor, hermano, interceder, un consejero, un intercesor, un ayudador, pero también es el que nos ayuda a vivir como verdadero cristiano. Ahora Jesús le dice, ustedes, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesús? Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra de ¿qué? Que os he hablado. La palabra de Dios viene que nosotros a trabajar, a limpiarnos. En aquella época Jesús estaba especificando, hermanos, la poda. La poda, hermano, la poda no es venir y arrancar. Lo que se arranca, hermanos, lo que se arranca de la planta, realmente eso no tenía raíz o no tenía una conexión verdadera.
Todo aquello que usted arranca cuando usted que quizás planta, saca aquella hoja que no sirve, usted la saca, la descarta porque ella no produce, no tiene ningún significado. Y aquí Jesús le estaba dando a entender también que dentro de aquel contexto, dentro de aquella enseñanza, Jesús le estaba hablando, trayéndoles acuerdo a aquellos discípulos que parecían que eran verdaderos, que parecían que iban a dar frutos, pero tuvieron que ser, ¿qué? Cortados. ¿Se recuerdan cuando Jesús empezó a hablarles y dijeron, dura es esta palabra? ¿Y qué dice la palabra del Señor? Enseña que otros discípulos, ¿qué? Se fueron, porque no eran verdaderos. Aquí Cristo dice, nos enseña, hermanos, a ser verdaderos. Entonces, como verdaderos, la palabra que hace poda en nosotros. ¿Poda para qué? Nosotros podamos dar buen fruto. Descarta de nosotros aquellos que no glorifican a Dios. Limpia en nosotros aquellos que no agrada a Dios. Limpia ¿para qué? Para que no nos contaminemos, para que el fruto realmente sea bueno, sea un fruto saludable, sea un cristiano lleno del Espíritu Santo, sea un cristiano sano. Usted cuando poda la planta, hermanos, usted comienza a ver quizás parte del tronco, comienza a ver que se despeja el área de la tierra y empieza a entrar, ¿qué? Más luz, más sol. Es eso lo que hace la palabra de Dios, nos limpia y nos deja ver, nos deja, digamos, descubierto que si verdaderamente en la tierra nosotros vamos a producir. ¿Estamos aquí? Vosotros ya fueron, ¿qué? Limpios, podados, instruidos, y eso es para nosotros. Nosotros ya hemos sido limpios, regenerados por la palabra, restaurados por la palabra. La palabra viene ¿qué? A alejarnos del pecado, a sacarnos de todo aquello que contamina, lo que es, digamos, insecto, aquello que no debe introducirse en la planta para dañar el fruto. Por eso, hermanos, que cuando nosotros tenemos la planta, la cultivamos, la cuidamos, la regamos, usamos los productos, ¿para qué? Para alejar a los insectos. ¿Sí o no? Es eso lo que Jesús estaba diciendo, pero la palabra de Dios también viene a limpiarnos, viene a dar esa clareza de dejarnos que limpio de la contaminación de este mundo. Ahora Jesús le dice entonces, vosotros estáis limpios por la palabra. La palabra de Dios es un agente limpiador, condena, hermano, el pecado. La palabra de Dios condena el pecado en nosotros. Es un agente, es el que nos escudriña, un escáner, nos chequea. Cada que nosotros vamos, hermanos, y meditamos la palabra de Dios, ella comienza a hacer un escáner en nosotros, a limpiarnos a nosotros, nos hace un chequeo. Ahí vemos nuestra condición delante de Dios. Ahí vemos la condición que estamos delante de Dios, si realmente vamos a dar buen fruto o no estamos dando buen fruto. Si realmente estamos arraigados a la palabra o estamos por otros beneficios. Wow, medio duro esto, ¿verdad? Bendito sea el Señor. La palabra del Señor, entonces, como le decía, hermanos, es un agente limpiador. Condena el pecado, inspira a la santidad. Nos inspira a ser santos. Nos inspira ¿a qué? A estar limpios. Nos inspira, nos instruye, como decía Liber, nos instruye a estar limpios delante de Dios. Promueve, hermanos, el crecimiento. La palabra de Dios, hermanos, cada que nos poda, cada que nos choca, cada que nos sentimos confrontados, es porque ella nos viene podando, ella nos viene limpiando, ella nos viene a traernos la luz, el sol que precisamos. Bendito sea el Señor. Nos promueve, hermanos, al crecimiento y nos revela en nosotros el poder, hermanos, ¿para qué? Para la victoria. Es eso lo que la palabra del Señor. Yo no soy victorioso fuera de Cristo, no, yo soy victorioso en Cristo. Soy un vencedor en Cristo. Soy un vencedor en la palabra de Dios. Es eso lo que la palabra de Dios viene a fortalecerlo, hermanos, para dar el fruto. El fruto necesita ser procesado, hermanos. Nosotros sabemos que hay frutas que necesitan temperaturas y hay otras frutas que necesitan baja temperatura. Y tiene que estar preparado para ese tiempo. Así es la vida del cristiano. Preparado, hermano, muchas veces estamos acostumbrados en la bonanza, pero cuando viene el tiempo donde las cosas se reducen, ahí ya no somos más cristianos. Ahí ya no oramos más como orábamos antes. Ya no testificamos más como testificábamos antes. Pero es, dígale al que está a su lado, necesario.
Dígalo fuerte conmigo, es necesario. Es necesario, hermano. Es necesario que todas estas cosas sucedan. ¿Para qué? Para que nosotros siempre procedamos a buscar a Dios. Dependemos de Él. Alejado de Él, hermanos, nada podemos hacer. Bien. ¿Qué más le pide el Señor después? Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Permanecer en mí. ¿Permanecer en qué, hermanos? En Jesús. Permanezcan en la palabra. ¿Cuál es el consejo que hay? Permanezcamos. ¿Puede decir fuerte? Permanezcamos. Si nosotros no permanecemos en la palabra, hermano, es imposible que nosotros demos buen fruto. Es imposible. Porque el hombre es tendido ¿a qué, hermanos? Es tendido al pecado. Es tendido a la maldad. Por eso dice, permanezcan en mí para dar un buen fruto saludable. Si yo me alejo de la palabra de Dios, las probabilidades son, hermanos, inmensas ¿a qué? A volcarme a hacer lo malo. Bien, permanezcan entonces. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, era lo que le decía, es imposible que una persona lleve un buen fruto, hermanos. Es imposible. Siempre hay, hermanos, en cuanto uno pecó, todos heredamos el pecado. No, yo soy bueno porque hago nada, justifica eso. No justifica eso. Dice entonces, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, una vez más, si no permanece ¿en dónde? En la vid. Si no permanecemos en la palabra, hermanos, no hay cómo. Vamos a tender ¿a qué? A retroceder. Vamos a tender, hermanos, a quejarnos. Vamos a tender a inundarnos con las aguas que vienen de este mundo. Vamos a tender, hermanos, a crecer, pero a crecer ¿en qué? En la desobediencia, a alejarnos cada vez más de Dios. Entonces Cristo una vez más, permaneced en la vid, permaneced en la palabra, arraigados en la palabra, arraigados, digamos, al tronco, que es Cristo. Bien. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. ¿Qué estaba diciendo Cristo en este momento, hermanos? Básicamente lo que nosotros estamos acostumbrados, quizás se ha tornado habitual. Segunda de Pedro menciona aquellos que disfrutaron de los dones de Dios. Cristo estaba dando a entender esto. El que no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Morirá espiritualmente, hermano. No tiene cómo sostenerse, no tiene la rama después que nosotros la sacamos del tronco, hermano. No tiene la savia que la sustentaba. No tiene el nutriente suficiente. Un cristiano que se aleja, hermano, de Cristo, no tiene la palabra de Dios, no tiene la presencia del Espíritu Santo. Nosotros hablamos días atrás sobre la presencia del Espíritu Santo. Si realmente permanecemos en la palabra de Dios, si obedecemos la palabra de Dios y guardamos los mandamientos, entonces hay un operar del Espíritu Santo en nosotros. Cristo mismo dijo, si ustedes permanecen, vendrá ¿qué? El Espíritu Santo. Si no permanecemos, hermanos, en la palabra de Dios y andamos haciendo cualquier otra cosa y decimos no somos llenos del Espíritu Santo, no es el Espíritu Santo. Es un obrar de cualquier otra cosa menos la del Espíritu Santo. Cuando Cristo dijo esto, hermano, básicamente dijo, enseñando una vez más, recordando de aquellos discípulos que decían ser de Cristo, pero no eran verdaderos. Ahí nosotros vemos a aquellos que abandonan, disfrutaron de ese tiempo, pero abandonan la fe. Se están, ¿qué, hermanos? Desarraigando, se están soltando de la rama. Bien. Ahora Jesús dice en el versículo 5, hermanos, permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis. Así que, hermanos, entendemos que Cristo es la vid, que Cristo es la fuente de la salvación, ¿sí? ¿Sí? Cristo es la fuente de salvación, Cristo es la fuente de vida, Cristo es
el que nos vivificó enfrente, hermanos, de las condiciones pecaminosas en las que estábamos. Cristo nos justificó delante del Padre. Cristo derramó su sangre, nos compró, nos lavó, nos regeneró. Es Cristo. No es la iglesia, no es el pastor, no es la religión, es Cristo. Cristo, hermano, nos dio esa vida. Bien. Ahí nosotros entendemos entonces, hermanos. Y una vez más menciona, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí, yo permanezco ¿en qué? En él. Entonces, hermanos, un verdadero cristiano lleno de la presencia de Dios es aquel que permanece ¿en qué? En la palabra de Dios. Cuando dice permanece, hermano, guarda los mandamientos. Es como explicamos los días atrás. No es que los guardé y me olvidé, no. Los guarda en un lugar que es accesible, que lo va a encontrar. Cuando nosotros decimos guarda y si nos olvidamos, hermano, no lo guardamos, lo escondimos. Pero cuando dicen guarda, los tienes ahí, hermanos, presente para ponerlos ¿qué? En práctica. Y una vez más dice, entonces, el que permanece en mí, yo en él, este lleva, ¿qué dice? Muchos frutos. Este realmente es un verdadero cristiano. ¿Cómo es que yo identifico un verdadero cristiano? ¿Por qué, hermanos? Por el fruto. La Biblia no habla de ser intelectual, de ser un grande maestro, teólogo. No habla de eso, hermano. ¿Habla de qué? Del fruto. Lo conoceréis por los frutos. Al verdadero lo conocéis por el fruto y a los falsos los conocéis ¿por qué? Por los frutos. Identificamos cuando realmente es un buen fruto, cuando consumimos la fruta, si realmente es buena o no. Cuando consumimos y la fruta es desabrida, ácida, amarga, nosotros ahí la discernimos como que no es buena. Cuando tú consumes algo bueno, un buen fruto dulce, qué rica, esta sí. Ahí nosotros estamos identificando, hermanos, el verdadero fruto que habla la palabra. Dígale que está a su lado, se nos identifica. Vamos fuerte, se nos identifica por el fruto. Por el fruto. Este lleva mucho fruto, lleva semilla, lleva presencia de Dios, lleva oración, lleva tiempo con Dios, tiene una relación buena. Se ve, hermanos, en su semblante. Es fácil, hermano, usted ver una persona llena del Espíritu Santo y es fácil ver una persona que se ha distanciado de Dios. Es bien fácil, hermano. Se demacra la persona. Una persona que tuvo la presencia de Dios, que disfrutó de los beneficios, que disfrutó de la gracia de Dios, usted lo ve, tiene aquel esplendor, aquella gracia de Dios, pero se apartó, se alejó de Dios. Y su semblante es otro. Usted arranca la hoja de la rama y ¿qué va a pasar? Se va a marchitar. Por eso que Cristo dijo, no hay cómo vivir. Un verdadero creyente que dice ser verdadero creyente no tiene cómo vivir lejos de la palabra de Dios. No tiene cómo vivir sin contacto de la palabra de Dios. No tiene cómo, hermano. Su día a día, su vitamina, su alimento, ¿está en qué? En la palabra de Dios. Ya estoy cerrando. Separados de mí, nada podéis hacer. Separado de Cristo, hermano, somos vencidos. Separado de Cristo, hermano, nuestros adversarios nos vencen. El que en mí otra vez, Cristo pide ¿qué? ¿Pide qué, hermano? Hay que ser permanente. Hay que ser ¿qué? Constante. Ahora yo te pregunto, la batalla espiritual, ¿cuál es, hermano? La batalla aquí, ¿cuál es, hermano? Es contra el pecado, pero es permanecer en la palabra. La mayor batalla para el hombre y la mujer, el verdadero cristiano es permanecer. Tiene que luchar todos los días, hermano. Todos los días usted tiene que luchar. Todos los días, con pereza o sin pereza, tiene que levantarse a orar. No es que hoy no sé, pero tengo que tener un contacto con la lectura. Tengo que tener ese tiempo con Dios. Es esa mi batalla. Es ella. Yo quiero dar ese fruto. Pero tengo que ¿qué? Que esforzarme. ¿Aquí contra quién lucho mismo? Contra mí mismo. Nadie mira a nadie. Lucho contra mí misma pereza.
El que no permanece, hermanos, ¿será qué? Echado fuera, como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan ¿dónde? En el fuego y arden. ¿Sí? Está hablando aquí, hermanos, aquellos que rechazan a Cristo. Está hablando aquellos que rechazan la palabra, que dan la espalda para Dios. Está hablando de eso. Está hablando de todo aquel que ha escuchado el Evangelio, pero no lo recibe, no lo quiere, no lo acepta, no quiere. Entonces ese o el mismo cristiano que puede estar dentro de la congregación, pero no quiere obedecer los fundamentos bíblicos para su vida, para mi vida. No un reglamento del hombre o un sistema, no. Lo que dice la palabra de Dios. Dios nos pide a nosotros, Jesús nos habla de permanecer en la palabra. Permanecer, amarlo. Cuando yo permanezco, estoy demostrando un amor de obediencia al Señor. Versículo 7. Una vez más habla, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen ¿qué? En vosotros. Capítulo 14, Jesús dijo, todo lo que ustedes pidieran en mi nombre, ¿qué? Creyendo, lo recibiré. Pero ¿cuál es el tema aquí, hermanos? ¿Cuándo es que realmente esa oración va a ser contestada? Ese es el tema. No, yo oro y pido, no. Aquí una vez más Jesús recalca a los discípulos, a los que estaban allí. Juan registra que para que esa oración realmente sea contestada debe estar dentro de la voluntad de Dios y conforme a lo que dice las Escrituras. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras viven en ustedes, actúan en ustedes, trabajan en ustedes, ¿pedí qué? ¿Pedido qué? Ya más nadie va a pedir ahora. Les repito, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿sí? Así que si permanecéis, parte nuestra, permanecer. No hay atributos para nosotros, pero sí hay algo que se nos pide. ¿Qué es lo que se nos pide? ¿Qué se nos pide? Permanecer. Creer y permanecer. Y más dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, morada, casa, habitación. Entonces tenemos un permiso. Pedid todo lo que queráis y si es que, y se os hará. ¿Cómo todo lo que queremos? ¿Cómo así? Pero si yo a veces pido cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Si a veces yo voy a orar y pido cosas que no van a acontecer. Porque no es la voluntad de Dios. ¿Por qué aquí ahora dice, pedí todo lo que quieras y se nos dará? ¿Por qué? Porque nuestra oración, hermanos, si realmente nosotros permanecemos en Cristo, jamás nosotros vamos a pedir algo que no esté acorde a la voluntad de Dios. Porque conocemos al Padre, conocemos al Hijo y conocemos al Espíritu Santo. Conocemos lo que es bueno y conocemos lo que es malo. Conocemos lo que es obedecer y conocemos lo que es desobediencia. Conocemos lo que es realmente amar y conocemos lo que es odiar. Conocemos lo que realmente es santidad y conocemos realmente lo que es el pecado. Entonces nuestra oración siempre va a estar orientada con la ayuda del Espíritu Santo, que somos convencidos que todo lo que viene de la palabra de Dios es lo que me sustenta, me mantiene, me alimenta, me hace permanecer, me hace perseverar, me hace un vencedor, me hace un victorioso y que no hay nada contra eso que me venga a vencer o a derrotar, porque estoy conforme a lo que dice la palabra de Dios. Entonces cuando yo pido algo, será algo que está dentro de la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que voy a pedir, hermanos? ¿Ya se puso a pensar qué es lo que vamos a pedir? Conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Permanecer. ¿Qué más? Son las almas, hermano.
Es eso, permanecer. Es pedir que el plan de salvación. Cristo vino ¿a qué? A los suyos le rechazaron. Pero dice la palabra de Dios, y esta es la revelación, que te conozcan ¿a qué? A ti. Y aquel que me envió, ¿cuál es la voluntad? Envió a su Hijo Jesucristo. ¿A qué vino a la tierra Jesucristo, hermanos? A tratar con el mal que está sobre el hombre, sobre el mundo caído, el pecado, el plan de salvación. Entonces, cuando nosotros vamos a orar, no vamos a ser materialistas. Sí sabemos que tenemos necesidad, pero Dios va a suplir. Pero nuestra mentalidad como verdadero hijo de Dios, como digamos, como un buen pámpano, vamos a pedir ¿sobre qué? Sobre el reino de los cielos. Vamos a hablar siempre del reino de los cielos, hermano. Vamos a hablar ¿de qué? De Cristo. ¿Por qué? Porque hay una semilla dentro de mí. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. ¿Cuál va a ser la palabra de Dios? Dar a conocer ¿a quién? A Jesucristo. Ya estoy cerrando. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto, una vez más, ¿es glorificado quién? ¿Quién, hermanos? ¿En qué, hermanos? En que llevéis muchos frutos y seáis así, ¿mis qué? Mis discípulos. Está aquí, hermanos. ¿Quiere mayor resultado que ese? Está aquí. En esto será exaltado Dios. En esto el Padre será conocido. En que llevéis ¿qué? Muchos frutos. En que llevéis un buen testimonio, en que llevéis un buen, no con el esfuerzo nuestro, pero sino con la ayuda del Espíritu Santo, una vida santificada, una vida pura, genuina, una vida transparente, una vida de obediencia, una vida de santidad, una vida que realmente habla de Cristo, un testimonio abierto de que otros cuando te miren, no me miren, digan, wow, gloria a Dios. Es un verdadero creyente. No es una persona que se corrompe al pecado, que se da a lo... No, es una persona que realmente teme y ama a Dios. Que todo lo que él hace, todo lo que está en su entorno, siempre va a glorificar a Dios. Eso es dar buen fruto, hermano. Si nosotros vemos, el mundo nos impulsa... ¿A qué, hermanos? El mundo ya está caído. Nos impulsa ¿a qué? A corrompernos, al pecado, a la desobediencia. Pero como buenos hijos, donde Dios realmente se va a glorificar por su grande misericordia, en nosotros se va a dar a conocer. ¿Por qué? Porque verdaderamente la vida nuestra está acorde de permanecer en la palabra de Dios. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis mis ¿qué? Mis discípulos. Como discípulos, ¿de quién vamos a hablar, hermanos? Vamos a hablar de Jesús. Como iglesia, como pueblo de Dios. ¿Cuál es el mensaje nuestro? Hablar de Jesús. El mensaje de la cruz. ¿Cuál es el verdadero, digamos, creyente en este tiempo? ¿Va a hablar de qué, hermano? De Cristo. Va a hablar del retorno de Cristo. Capítulo 14, en el 13. Y yo volveré y os llevaré. ¿Cuál es nuestra permanencia, nuestra fe en permanecer? ¿Qué? De que Cristo va a volver. ¿Usted cree que Cristo va a volver? ¿Los que nos acompañan creen que Cristo va a volver? Esta es la esperanza que tenemos como hijos de Dios, hermanos, que perseveramos. Después en los otros capítulos vamos a leer, hermano, y vamos a ver que aquí la conversación se hace más profunda y ahí vienen los problemas que muchas veces nosotros vemos en los cristianos de hoy en día y quieren justificar o arreglar algo que está en la palabra de Dios que se tiene que cumplir. Pero no vamos a entrar en ese tema. Ahora el tema es la permanencia. Y cada vez que nosotros perseveramos, permanecemos más en la palabra, vamos creciendo en el conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento? De que todo lo que hagamos es para glorificar a Dios. Que todo lo que yo hago, todo lo que usted hace, todo lo que usted desenvuelve en el área que usted anda, siempre es para glorificar a Dios. El propósito, la existencia de su vida aquí en la tierra, hermano, es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean glorificados y engrandecidos. Para que seas, ¿qué dice? Mi discípulo, vamos a dejarlo aquí. Para ser discípulos. Hoy estamos instruidos por la palabra de Dios, estamos siendo instruidos constantemente por la palabra de Dios. ¿Para ser qué? Discípulos, hermano. Para dar buen fruto. Para ser un verdadero cristiano, hermano, se necesita
hombres y mujeres verdaderos en este tiempo. Verdadero en el sentido de que presenten a Cristo sin adulterar la palabra. Verdadero, hermanos, que cuando se hable la verdad de Cristo, se hable la verdad de la palabra de Dios. Verdaderos, hermanos, en que no hay términos a medias, sino que hablan lo que la palabra de Dios realmente dice. Cuando vamos a aconsejar a alguien, no importa la situación que esté o económicamente, si le vamos a agradar lo que le vamos a decir o no, se tiene que decir lo que dice la palabra. Si nosotros como hijos de Dios portamos la semilla, portamos la verdad de Dios. La Biblia dice, hermanos, que la mentira, bien contada, hasta parece verdad. Y hoy hay muchas mentiras, hermanos, y que se necesita presentar la verdad de Cristo. Se necesita presentar la verdad de Cristo. A lo que realmente Cristo vino. ¿Cuál es la esencia del Evangelio? El arrepentimiento, el perdón de pecados para la salvación, hermano. La esencia del Evangelio. Cristo no prometió a sus discípulos, hablando en estas conversaciones, no les prometió que ellos, no lo quiero tocar el tema, pero hay un tema más para conversar, no prometió grandes riquezas, sino les prometió, hermanos, que enviaría al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para sostenerlo, para aconsejarlo, para ayudarle, para vivir la verdadera vida en Cristo Jesús. Póngase de pie. ¿Puede repetir conmigo? Fuera de Él, nada podemos hacer. Dígale que está a su lado ahí, alejado de la palabra de Dios, nada podemos hacer. Si quitamos la palabra de Dios de nosotros, hermanos, quedamos como un vehículo sin dirección. Imagínense. Si el cristiano, hermanos, si el verdadero cristiano se aleja de la palabra de Dios, si es verdadero, no va a dejar la palabra de Dios de lado. Va a tener constantemente la palabra de Dios porque es la dirección. Te va a encaminar siempre a estar en la presencia de Dios. Las Sagradas Escrituras mencionan que Él es el que endereza nuestros pasos. Mírele a su hermano y dígale, portas una semilla. No, pero dígale fuerte, portas una buena semilla. Sí, hermanos, que lo escuche el mundo, que escuche el diablo, que escuche, hermanos, que portamos una buena semilla, la palabra de Dios. Usted, hermano, fue comprado, cada uno de los que están aquí, hermanos, fueron comprados, lavados con la sangre de Cristo y tienen la palabra de Dios. En cualquier situación o problema o dificultad que usted se encuentre, hermanos, tiene la palabra de Dios.